Amigos de Grupo Fórmula, ya estamos de regreso en este espacio informativo del fin de semana. Me da mucho gusto poder platicar esta mañana con Fernando Álvarez Curi. Él es el vicepresidente de Millward Brown Vermeer. Y bueno, pues nos va a platicar sobre un tema muy importante sobre telecomunicaciones, un estudio que dieron a conocer sobre donde el dato importante es que nosotros en el corto plazo. Pero Fernando, muchas gracias por poder platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, encantado de estar con ustedes hoy. Fernando, ¿cuáles son los datos más relevantes que tienes sobre este estudio que dieron a conocer esta semana? Nosotros lo resumimos como el consumidor atrapado, la crónica de un consumidor atrapado. Los datos más importantes relacionados con este estudio tienen que ver con los costos. Pagamos mucho dinero por un mal servicio, no tenemos dónde quejarnos, y aún hoy por hoy el consumidor no tiene a dónde moverse. Él se siente atrapado, puede migrar de servicio a servicio, sin embargo no encuentra un proveedor que en realidad le satisfaga las necesidades. Si te das cuenta, somos un servicio carísimo, pagamos 40 veces más que un inglés en telecomunicaciones. Fernando, ¿cuáles son los países y cuáles son los rubros que ustedes más destacan en este estudio? ¿Contra quién nos comparamos? ¿Cómo nos comparamos? ¿A qué personas le preguntaron? ¿A quiénes entrevistaron? Es un estudio bastante intensivo, esto lleva meses de trabajo. Se entrevistaron expertos de 7 países, mexicanos, chilenos, brasileños, por la parte de Latinoamérica, agarramos un mercado intermedio como España y sumado a esto Inglaterra y Francia y Estados Unidos, como los mercados con más desarrollo en esta parte. Tratamos de cubrir un espectro bastante amplio. Entonces ahí entrevistamos a profundidad a 80 expertos de los diferentes mercados para que nos hablaran de la situación, de las leyes en los países, las condiciones de mercado, más 100 consumidores de cada mercado a profundidad. Es decir, entender los motivadores, entender las razones, sus percepciones, sus niveles de satisfacción de consumo. Una vez con toda esta información más el marco mexicano, nos fuimos ya a entrevistar al consumidor en México. Hicimos más de 1,600 entrevistas sobre conocimiento de la ley, conocimiento de los servicios, satisfacción con los servicios, en fin, una gama de atributos y de variables. Fernando, y de los datos que más resaltan, podemos ver el tema de las telecomunicaciones y entenderlas como telefonía fija, telefonía móvil, televisión de paga e internet. Exacto. ¿Cuáles son las cifras que más destacarías del mercado mexicano? Las cifras que más destacan es la cantidad de dinero que pagamos. En telecomunicaciones se paga más del 50% del salario mínimo en telecomunicaciones. Nada más en telefonía móvil pagamos más del 35% del ingreso. Si lo comparas con países como Francia o como España, donde se gasta una fracción que no llega ni al 10% de su salario mínimo, es brutal. Ve las velocidades de internet. Si tú tomas lo que cuesta un boleto de cine en México, te alcanza para comprar 1 megabyte por segundo. Ese mismo boleto de cine comprado en Inglaterra te alcanza para 8 megabytes. El contraste es brutal y no es contra un mercado, sino contra sí mismo, contra su propio mercado. Sobre esto también, nosotros como consumidores, ¿tenemos a dónde ir? ¿O somos unos consumidores muy pasivos que nos gusta que nos maltraten y no hacemos gran cosa por cambiar la inercia de la situación y del sector? Somos abnegados. Nos ¿Así? quejamos, pero no nos movemos. Más de la mitad de la gente te dice que no se quiere mover. Solo una tercera parte del mercado de gente que te ha contratado alguno de estos servicios se ha cambiado. De ellos, la mitad ha vuelto con su proveedor original y la otra mitad te dice que no tiene planes de cambiarse. Los únicos 2 grupos que muestran un interés real en moverse y que muestran niveles de insatisfacción altos son los grupos más jóvenes y las mujeres, curiosamente. Oye, me llamó mucho la atención que dentro de los resultados comparaban lo que el servicio de telefonía, el más importante, el más robusto aquí en el país, te ofrece 2 servicios, mientras que en España mientras que en Francia, perdón, te ofrece 4. Y es el doble del precio. Aquí pagamos 1,000 pesos y allá en España pagan 1,700, poquito menos del doble. ¿Así tan mal estamos o tan alejados estamos de lo que los países desarrollados ofrecen? El mercado está muy concentrado y el consumidor no pide más. Entonces, si tienes un consumidor abnegado que acepta lo que le das y una oferta limitada donde no tienes con quién irte que te ofrezca más, ese paquete de líder en Francia te ofrece comunicación
libre en 2 continentes, en Europa y Asia. Nosotros, si acaso, ya más de larga distancia a Estados Unidos, y eso ya es un plus. 2 servicios contra 4, 7 gigas para navegar gratis, SMS en toda Europa. Empiezas a ver los comparativos por el costo y dices, no es posible que México, siendo un mercado tan importante, donde la telefonía móvil está tan extendida, estemos en estas condiciones, ¿no? Estamos platicando con Fernando Álvarez Curi, él es vicepresidente de Millward Brown Vermeer. Fernando, importante también lo que sucede en comparación con Estados Unidos y con los operadores. Destacaban que nosotros tenemos 13 operadores para telefonía móvil, me parece, mientras que en Estados Unidos hay, me parece que 100. Tampoco hay mucho. Hay una nueva ley de telecomunicaciones en México. ¿Esto qué dinámica le va a traer al sector? Le debe de permitir al sector una diversificación mayor. Le debe de permitir entrar al mercado a nuevos jugadores, sean con infraestructura propia o virtuales, pero que ofrezcan algo distinto y que permitan segmentar al mercado de manera real. Hoy por hoy 13 jugadores, y de los cuales 8 están sobre la plataforma de un mismo jugador de los viejos. Dices, oye, es un mercado muy pequeño, ¿no? El líder tiene el 66% de la penetración. Tú dirás, ¿cuánto concentra? Y el resto de los otros 12 se quedan con el 36% restante. Sobre las virtudes de nuestra reforma a las telecomunicaciones, ¿qué tanto es responsabilidad de nosotros como consumidores? ¿Qué tanto de la autoridad? ¿Qué tanto de los operadores que no potenciemos estos cambios? Yo me quedo con el mensaje más claro que he escuchado a través de los medios de comunicación, que es que a partir del próximo 2015 no vamos a pagar telefonía de larga distancia, cuando es una reforma mucho más profunda, tengo entendido. Es una reforma muy profunda y es responsabilidad de todos. Es responsabilidad del consumidor y es responsabilidad del usuario informarse. Esa pasividad del mercado, esa abnegación, es la que tampoco nos permite que el mercado se desarrolle. Los jugadores, las marcas, las empresas de telecomunicaciones tienen que ofrecer nuevas cosas. Y yo, desde mi punto de vista, te diría que más vale que se muevan y que se muevan pronto y que empiecen a hacer una oferta real para el mercado. Si no surge una oferta real, pronto llegarán jugadores extranjeros que seguramente tomarán ventaja, ¿no? Fernando, un par de preguntas últimas. ¿Tenemos alguna autoridad, tenemos alguna ventanilla en México para poder llegar y quejarnos? Tenemos el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, el IFETEL, en esta nueva conformación, con esta nueva legislación, con esta nueva ley. Tenemos a la Procuraduría Federal del Consumidor, pero como se comenta, ¿hay dientes para poder castigar al operador que está abusando de nosotros como consumidores? El consumidor no lo percibe. Es probable que si tú recurres a las instancias te digan sí. Hoy el consumidor en México, no. El 40% dice que no tiene con quién quejarse, que buscan y no encuentran con quién quejarse. Es probable que estos organismos te pudieran decir sí lo hay y hay estas maneras, el consumidor no lo vive. Y percepción es realidad, el mercado dice que no, yo te diría no. Por último, ¿dónde podemos atender todos los resultados que se dieron a conocer en este estudio? ¿Tienen alguna página de internet, algún dominio? ¿Cómo puede la gente? ¿Se lo van a hacer llegar a las autoridades, a los operadores, para que se den cuenta cómo los percibimos nosotros como consumidores? Porque vivimos en un país donde hay más de 80 millones de teléfonos móviles, vivimos en un país donde la televisión restringida crece cada vez más, vivimos en un país donde sí el internet no tiene tanta penetración, pero todo comienza a caminar hacia eso. ¿Dónde podemos nosotros como consumidores, pero también la autoridad y también los operadores, hacerse llegar de todo lo que se dio a conocer en este estudio? La información está disponible, nosotros la tenemos abierta, es un estudio propio realizado por nosotros, no es pagado por nadie y está disponible en la página en millwardbrown.com y lo pueden seguir todas las noticias al respecto en MB Vermeer MX en Twitter, @MB MX, ahí pueden encontrar, estamos publicando de manera continua información y datos sobre este estudio y pueden acompañarnos en la conversación con el hashtag Telecom 2014. También sabemos que ustedes son de las principales, o el que genera el de las marcas, las principales marcas. Esto también a ustedes los hace como un jugador muy importante dentro del mercado de las empresas que dan a conocer hacia dónde va el mercado, ¿no? Tenemos responsabilidad.
Y Millward Brown siempre se ha caracterizado no solo por dar servicio a sus clientes, sino por ser un proveedor de información abierta, pública, libre, que ayude a desarrollar marcas, que ayude a desarrollar los mercados y siempre desde el punto de vista del consumidor. Pues Fernando, muchas gracias y estaremos en contacto y a ver qué pasa, a ver cómo permea este estudio que es muy interesante y muy revelador de todo lo que señala, ¿no? Muchas gracias, Jaime, encantado. Buenas tardes. Pues vamos a regresar con mucho más a los estudios después de esta pausa comercial. Seguimos con mucho más aquí en Grupo Fórmula. Ya lo sabes, radio, televisión e internet. Ya volvemos.